Bueno, hola a todos, esperamos que estén muy bien. El día de hoy vamos a tener un invitado muy especial en nuestro show Digitalmente Humanos. Se trata de Cristian Ramírez, quien es una persona con la que yo compartí tiempo laboral en uno de los trabajos que tuvimos en común. Cristian es un comunicador social de la Universidad Javeriana con más de 14 años de experiencia en mercado digital, certificado por las principales plataformas. Trabaja como director de Martech Digital Products en AB InBev, donde es el encargado de evaluar, implementar y medir todas las nuevas soluciones de tecnologías digitales para el área de marketing. Es fundador del equipo dentro de AB InBev de Digital Products for Marketing and for Business, donde se incluyen canales como SEO, UX, Web Analytics, Web Development, Project Management, tanto para Latinoamérica como para África. Es speaker en temas de SEO y ha trabajado para marcas como Avianca, Bancolombia, El Tiempo, Legis, OLX, Televisa México, Nestlé México, Virgin Mobile también en Colombia y Uniandinos, entre muchas otras. Trabaja en metodologías basadas en PMI y Scrum y hoy viene a hablarnos sobre el proyecto in-house que lidera en Bavaria. Entonces, con esa tremenda introducción, viejo Cris, creo que no queda nada más que saludarlo, preguntarle cómo está, cómo va todo. Gracias por ser nuestro primer invitado en Digitalmente Humanos. ¿Cómo va su cuarentena? ¿Cómo va el trabajo? Cuéntenos un poquito de usted. ¿Cómo van estos días? Bueno, David, muchas gracias por la invitación. Pues es un honor poder, digamos, ser el primero en esta serie de charlas sobre el tema de marketing digital y demás. Aprovechando, sí, precisamente toda la coyuntura de la cuarentena, ¿no? Todos pues nos encontramos trabajando en remoto, pero pues afortunadamente usted sabe que esta disciplina no tiene esta barrera, ¿no? De hecho, pues nosotros somos 100% digitales. Entonces, sencillamente es un tema de organizarse y de continuar con rutinas de reuniones y de Scrum meetings, de checkpoints para pues no perder la trazabilidad de lo que se está haciendo y demás, pero mientras seamos muy organizados con esos temas, esto no debería por qué causar ningún tipo de disrupción en los servicios que prestamos, somos 100% digitales, entonces desde la casa en remoto a full. Buenísimo, y así es, ¿no? Es definitivamente así y eso pues nos ha ayudado a que industrias como la nuestra, de hecho, aporten mucho a la economía desde unos ángulos que son completamente nuevos. De hecho, uno de esos ángulos nos lleva al tema de hoy, que es una de las razones por la que nos estamos reuniendo para discutir un tema muy interesante para las personas que trabajan en empresas, precisamente donde el marketing digital puede estar desde una etapa temprana hasta avanzada, pero poder entender que hay un norte posible dentro de las opciones que hay a la hora de hacer marketing digital a nivel empresarial y es el tema del in-house. Hoy vamos a hablar un poco sobre eso. In-house creo que es una palabra que se pudo haber quedado un poco anticuada porque pues se ha ido evolucionando y creo que parte de lo que usted nos va a contar el día de hoy es sobre eso. Entonces, dicho lo anterior, cuéntenos un poco más sobre lo que nos viene a hablar hoy. Empecemos por Marte, ¿qué es? ¿Qué objetivo tiene dentro de la organización? Mejor dicho, le doy todo el stage. Gracias, sí, perfecto. Bueno, el in-house es todo este proyecto que involucra planear, implementar y pues mantener, ¿no?, los servicios que en algún punto se prestaban 100% tercerizados con externos, ¿cierto? ¿A qué me refiero qué implicaciones tiene esto al interior de la empresa? Esto tiene implicaciones primero y antes que nada del reclutamiento del talento humano acertado para esto, ¿cierto? Sin los expertos, sin los profesionales en cada una de las disciplinas, en este caso que estamos hablando para la parte de Digital Products de SEO, de UX, de Web Analytics, de desarrollo web y de Project Management, y para la parte de Martech, que ya voy a profundizar un poco más en eso, son como Project Managers, Martech Leads. Sin el reclutamiento de este tipo de talento y de colaboradores es imposible llevar a cabo un tema in-house. Ya cuando tú tienes todo este tema muy claro y ya pasaste esta fase de scouting y reclutamiento y tienes este equipo con una estructura muy bien definida, puedes pasar a lo siguiente, que es el tema de definir los procesos. Es muy importante tener procesos muy claros, muy definidos, con roles, scope y demás de cada uno de estos colaboradores y de sus funciones, ¿no?
porque de nada, nada sacamos con tener este servicio o este equipo in-house si no está organizado con una metodología muy clara, un way of working, unos procesos muy establecidos, muy estructurados, porque a través de la organización tú vas a poder escalar poco a poco el servicio y el tamaño y el alcance. Si arrancas sin esta organización de procesos y demás, pues básicamente podría ser, después se puede descontrolar el tema, ¿no? Y salirse de las manos. Y una vez tienes claros ya los procesos, complementas con la tecnología, obviamente. La tecnología, todas las licencias, plataformas que en este momento existen en el mercado, es necesario hacer un benchmark para entender cuáles de estas se ajustan mejor a tu caso en términos de alcance, funcionalidades y costos. Y ya con esto tienes pues esta triada perfecta de talento humano, procesos estructurados y de tecnología para poder empezar a brindar un servicio in-house, ¿sí? Te interrumpo un Eso segundo, Cristian. Me parece muy interesante todo lo que nos dices y en el orden en el que va, porque además tiene mucho sentido. Me gustaría indagar un poco, sin profundizar demasiado, en cuanto al tema de los perfiles, que creo que es algo que la gente que puede estar viendo este video le puede interesar mucho. ¿Dónde está ese punto crítico para reclutar personas de marketing digital? ¿Está en la experiencia? ¿Está en los trabajos anteriores? ¿Las empresas para las que trabajaron? ¿Cuál es como esa recomendación de Cristian de vea? Hay un factor importante que debe tener en cuenta y es ese o esos tres para poder como darle esos tips a la audiencia. Sí, es un muy buen punto, David, porque actualmente hay un boom un poco en crecimiento, digamos, de perfiles y personas trabajando en marketing digital. Entonces, eso depende del nivel de seniority que tú requieras para los roles. En estas estructuras por equipos puedes tener roles senior y roles junior que los complementen, ¿verdad? Los roles senior es clave su trayectoria, es clave, fundamental y muy importante en una entrevista verificar lo que está en sus hojas de vida en cuanto a trayectoria, experiencia por agencias, por empresas o a nivel freelance o con sus propios emprendimientos, ¿verdad? Y lo mejor es, uno, corroborar esto con tu propio filtro y segundo, incluso, nos ha pasado por experiencia propia, tener algún tipo de pruebas que lo verifiquen. Ojalá pruebas incluso en tiempo real, no muy complicadas, pruebas con cámara compartida, donde, ok, tú sabes SEO, necesito que me resultos y cómo actuarías en este. Project Management también, cómo actuarías en puntos de crisis, de renegociación de proyectos, de cambios de presupuesto, de alcance y de tiempos. De UX también, por favor, no sé, coméntame cuáles son los pasos a seguir para tener una planeación basada en consumidor y un wireframing correcto, etcétera. Todo esto te permite a ti validar exactamente esos skills que estás buscando, tanto en perfiles junior como senior, más allá de leer pues una hoja de vida o un perfil en LinkedIn, donde pues encontramos bastante estos perfiles para de verdad seleccionar a las personas correctas, ¿verdad? Total, y creo que literal lo resumen eso y nosotros en Slash lo hemos vivido mucho y hemos cambiado un poco esa fórmula, algo mucho más, menos basado en la teoría y más basado en la práctica, ¿no? Casos donde realmente con presión de tiempo uno puede entender cómo están pensando estas personas para realmente ver el aporte que pueden hacer al equipo. Sobre el tema de procesos también me gustaría hacer una pregunta rápida y esa pregunta hila también con herramientas para una empresa que está empezando, digamos, no una multinacional grande que ya tiene experiencia en esto, no, una empresa grande que está empezando con este tema y sabe la importancia, tiene su presencia digital, seguramente tiene alguna forma de performance de conseguir o leads o ventas, lo que sea, su forma de atacar el mercado. ¿Qué tipo de procesos recomendarías tú como a tener en cuenta? Oiga, vea, si usted quiere llegar al siguiente nivel, hay estos procesos relevantes que párele bolas, ¿cierto? Y estas plataformas son interesantes, a mí me han funcionado. ¿Qué opina usted por ese lado, viejo Cristian? Sí, en cuanto a procesos, debe haber mínimo, que básicamente los procesos es lo que al final van a conformar tu way of working, ¿no? Claro. Entonces, mínimo, y lo que me ha funcionado personalmente con mi equipo de trabajo, como tres procesos. Un proceso de planeación. Sin un proceso de planeación es muy complicado, hablando en términos de productos digitales, poder desarrollar productos de largo plazo que cumplan dos objetivos. El primero, obviamente, satisfacer las necesidades o brief de la marca o cliente,
pero un error que se comete usualmente es quedarse solo allí. Y el segundo objetivo que debe cumplir este proceso de planeación, o tal vez igual de importante al primero, es cumplir las expectativas, necesidades y cerrar los pain points de los que van a ser los usuarios, consumidores o clientes finales. Entonces, con un proceso de planeación muy claro, ojalá liderado de llave entre equipos de UX y Change Management y Project Management, este proceso de planeación centrado en el consumidor va a entender qué necesidades tiene la marca o cliente que se deben cumplir, pero al mismo tiempo los consumidores y los usuarios que van a ser los finales de este asset digital, de este producto, qué expectativas tienen, qué dolores buscan resolver con ese producto digital. Cuando tú haces ese match en un proceso de planeación, pues es perfecto porque vas a matar dos pájaros de un solo tiro y va a garantizar que tu producto de verdad sea usado, tenga buenas métricas de engagement, de recurrencia, porque de verdad está solucionando algo que necesitaba el consumidor o el cliente o usuario final en cada caso. Eso cuanto a proceso de planeación. Después de eso, tener un proceso muy ágil de desarrollo y de implementación de los assets, porque aquí se usa mucho el tema de Scrum Agile, porque podemos ir trabajando por fases, ciclos o sprints cortos, ¿cierto? Iterando, para que podamos a lo largo del proyecto ya ir teniendo pruebas, resultados y mejoras, en cambio del clásico waterfall que tenías que esperar todo un timeline cascadeado de principio a fin para tener el primer resultado. Y el tercero es tener un proceso de ongoing, o sea, una vez tú ya tienes este primer sprint al aire o tienes ya el producto final al aire, es importante empezar a medir y con base en esas métricas, por eso el rol de un Web Analytics es tan importante en este caso, ir iterando y mejorando lo que sea necesario y lo que los números dictaminen. Incluso las pruebas A/B testing son muy buenas en este tipo en estos procesos ya de mantenimiento ongoing. Entonces es mínimo tener esos tres procesos para que pues sea como un tema end-to-end. Me encanta y creo que definitivamente quedó muy bien relacionado. ¿Alguna plataforma que recomiendes para este Claro. tipo de temas? Trello, algo que te parezca útil, ¿cómo lo ves? Claro, en Project Management a nosotros nos ha funcionado muy bien Asana, es una Sí, plataforma que se está usando mucho. Trello también con sus tableros. Son fundamentales tener este tipo de plataformas donde tú tienes los timelines, los Gantt de los proyectos, los accountable de cada tarea o cada task, los deadline de cada tarea y que haya un project manager que sea el owner o encargado de hacerle seguimiento y de ir ajustando lo que sea necesario en estos planes de trabajo montados en este tipo de plataformas que automatizadamente te generan alarmas y demás cuando tú tienes muchos proyectos en paralelo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, la misma plataforma te va notificando dónde hay red flags y demás para poner atención y foco en eso. Y ya para las disciplinas, por ejemplo, Digital Process específicamente para SEO, es muy bueno Moz, en lo que antes se llamaba SEO Moz, ahora se llama solo Moz, sigue siendo una de las plataformas globales más conocidas de SEO. También, pues, obviamente trabajar el tema de Google Analytics, así sea la versión, pues, gratuita, es excelente, es importante, es fundamental tener el Web Analytics incrustado en los activos digitales para su medición. Para UX podemos tener plataformas como UXPin, podemos tener plataformas como InVision, que son colaborativas. Ahora lo que se usa mucho en UX no solamente el diseño de wireframes en la etapa de desarrollo, sino que también que sea colaborativa para ir comentariando y documentando, digamos, todo esto para que a nivel, cuando lleguen estas maquetas, estas arquitecturas, estos flujos al programador front-end, y al backend también en su medida, sea muy clara la información y se eviten interpretaciones subjetivas o delays en el proyecto al ser muy claro. Estas plataformas lo permiten mucho. Entonces, y para desarrollo web, sí, pues existen muchos frameworks de trabajo. A nosotros nos gusta mucho trabajar con Drupal porque pues es un muy amigable al usuario, tiene un CMS muy fácil de administrar, es SEO friendly y algo muy importante es que cumple con guidelines de web security que en este momento son tan importantes, ¿no? Entonces Drupal es un framework de trabajo, un CMS muy seguro, muy recomendado para desarrollo responsive, para adaptarse automáticamente a los diferentes dispositivos. Entonces es ese tipo de plataformas. Ahora ahí yo abro rápido el otro tema que es MarTech.
como tú mencionabas al principio, más allá de Digital Products, en este momento también estoy encargado del equipo de Martech. Martech es Marketing Technology, es este equipo que evalúa qué hay actualmente en el mercado de plataformas, nuevas tecnologías, qué gaps tiene los equipos de marketing al interior de la compañía y hace el match trayendo esas tecnologías y esas nuevas soluciones y plataformas para cerrar esos gaps de marketing, para apoyar sus objetivos y para garantizar su adopción a nivel de, a través de entrenamientos, porque no sacas nada trayendo una nueva plataforma y que nadie la use luego o no le encuentre su valor. Entonces, Martech, me preguntas al principio, en muy gran resumen es eso. Ok. Muy interesante todo lo que me estás comentando. Pensaría que dentro de lo que estamos hablando, precisamente hay algo muy relevante, que es el tema de cómo se lleva a cabo todo ese proceso desde el inicio de la planeación, continuando hasta temas donde las mismas plataformas nos ayudan a optimizar. Nosotros, de hecho, en Slash también aprovecho para decir eso. Estamos ahorita entrando en temas de Scrum, precisamente porque es una forma de realmente, para la gente que nos está escuchando, operar de una forma mucho más eficiente. La promesa, de hecho, de la teoría es hacer el doble en la mitad del tiempo. Hay un libro al respecto y todo, muy recomendado. Y pues bueno, yo creo que Cristian, en ese orden de ideas, ya es un buen momento pasar por la parte de, hablemos de estos tres pilares de todo lo de in-house. Ya, digamos, estamos operando, ya reclutamos a la gente, ya estamos en todo ese proceso continuo de Martech, de buscar esas plataformas. Hay tres pilares de los que nos quería hablar el día de hoy. Entonces, cuénteme cómo le gustaría proceder acá. ¿Quiere ir uno por uno? ¿Se los voy pasando? ¿Cómo le gustaría proceder? Sí, podemos empezar. El primer pilar es que teníamos planeado, ¿cuál era? El de... Tenemos el de medios propios. Claro, listo. Own Media, perfecto. Ajá. ¿Qué sucede? Ustedes saben que el ecosistema digital pues se compone de tres tipos de medios, ¿no? Paid Media, Earned Media y Own Media. Hay como un vicio muchas veces de las agencias y de las empresas que están haciendo in-house de tener el siguiente orden para la planeación y ejecución de las estrategias digitales. Primero piensan en Paid Media o en Earned Media, luego en Earn o Paid, o viceversa, y al final Own Media, siempre está de cola. Esto al final la tendencia ahora de la industria más es darle un vuelco a esto de 180 grados. ¿Eso qué quiere decir? Empezar con el tema de on media. Son tus medios propios, ¿no? Es lo que tú construyes. Tú eres el 100% dueño de estos activos digitales y eso te va a dar muchas ventajas que no te da un earned on paid. Cuando tú tienes un on media muy bien estructurado y que sea el corazón de las estrategias de campañas, etcétera, puedes de ahí derivar estrategias muy fuertes de paid y de earned para complementar ese own media. Puede que no aplique el 100% de los casos, pero para estrategias de largo plazo funciona muy bien. Y eso, ¿a qué me refiero con own media? Own media es todo lo que sean los propios tuyos, pero a nivel de digital se traduce por lo general en tus sitios web, tus aplicaciones móviles, ese tipo de assets, incluso la base de datos de tus consumidores. Y ahí abro el segundo punto, que es First Party Data. Ustedes saben que a través de los canales digitales se puede obtener tres tipos de data: First Party Data, Second Party Data y Third Party Data. ¿Cuál es la principal diferencia? First Party Data, eres tú el dueño de esos registros de tu cliente o consumidor, eres tú el dueño de esa información, pero para eso es muy importante que él te avale y te dé el permiso de que tú vas a ser el dueño de esa data para después hacer estrategias de marketing y demás, aceptando términos y condiciones en el momento en que tú recoges esa data, en que tú la adquieres. De lo contrario, si el consumidor no te da ese aval, tú no puedes usar esa data para nada porque hay leyes de protección de data como el Habeas Data en Colombia y otras que en el momento a nivel global están en auge por todo lo que ustedes saben de Facebook, etcétera. Todo eso es privacidad de la data. Vale. El own media, a través de los media estamos hablando de esas grandes ventajas que tenemos al ser tus medios propios. Uno de esos es la adquisición de data, donde tú eres el dueño. A través de un media tú recoges first party data, ¿cierto? First Party Data, cuando estamos hablando que es importante que el consumidor te dé el aval para usar estos datos a través de aceptación de términos y condiciones y demás, porque o si no hay leyes de protección de privacidad de data como Habeas Data en Colombia y demás.
Una vez el consumidor te da el aval, tú puedes recoger esa data y después capitalizarla en algo que vamos a hablar más adelante. El second party data es data que tú negocias con algún partner, ¿sí? O sea, es como algún intercambio de data y demás, siempre y cuando la aceptación del consumidor, de quien es el dueño de la data en ese momento, haya sido positiva también, si no, no puede hacer nada con eso. Y el third party data es comprar la data, que también es válido, pero es data menos cerrada, menos acertada, más amplia, pero puede servir. Entonces tú puedes hacer estrategias de recoger first party data, complementarla con temas de second party data, nutrirla, lo que se llama data enrichment o data nurturing, y darle mayor ampliación o amplificarla con third party data, por ejemplo. Entonces, a través de medios propios, además de tener un tracking, una medición end-to-end, una trazabilidad completa del comportamiento de tu consumidor en tu activo digital que te permite extractar insights de full importancia, también recoges first party data. Y ahí me encadeno al tercer pilar que estamos hablando, y es, bueno, ya recogí esa data, ¿qué hago con esa data? ¿Cómo la capitalizo? Existen diferentes formas de capitalizar ese first party data que tú estás recogiendo a través de tu own media. Por ejemplo, puedes capitalizar esta data de muchas maneras. Desde temas de creación de audiencias, ¿cierto? Y basar en esa no creación, segmentación de audiencias, empezar a impactar esas audiencias con comunicaciones diferenciadas, ¿cierto? Lo que puede llamarse en el tren de la industria digital personalization at the scale, ¿cierto? Segmentar audiencias por intereses, por demographics, etcétera. Hasta tener comunicaciones hiperpersonalizadas a través de estrategias de consumer one-to-one, donde tú ya te diriges a David y a Cristian con sus intereses y gustos a través de canales personalizados como SMS, email, push notifications, a través de mobile apps. Entonces, para poder hacer este tema de mercadeo, pues, y capitalizar tus bases de datos, ya sea con audiencias, con segmentación de audiencias o con comunicaciones personalizadas, debes tener la recolección de la data, que sea, ojalá tú ser el dueño de esa data, y después segmentar y empezar a capitalizar. Entonces, miren lo importante a nivel de data, que es el activo, yo digo que es el activo digital en este momento más importante de una estrategia, de una empresa, de una agencia, es basarse en estos tres pilares. Total, total. Y me gustaría hacer un ejercicio rápidamente y es, hagámosle un ejemplo a la audiencia de una fuente de first party, second party, third party, un proveedor en últimas del tercero. Si quieres, no puedes, si no quieres decir una marca, no pasa nada, pero por lo menos una fuente para que la gente entienda. Entonces, digamos, first party data para todos es mi propio website, me da mi propia data. Cuando la gente entra, yo soy dueño de esa data. Dales un ejemplo a la audiencia de second party, third party, Cristian, por favor. No, pues second party puede ser un agreement, una negociación que tú tengas con algún partner. Si tú tienes un partner de e-commerce, por ejemplo, tienes un sitio de e-commerce donde estás recogiendo mucha data, además de dar el servicio de e-commerce, siempre no se les olvide, paréntesis, lo de la aceptación de la data al consumidor, si no, no se puede hacer nada. De hecho, hay que borrar los datos, ¿vale? Hay que eliminarlos. Y este partner es el que te presta el servicio logístico, despacho y demás, pero en el momento, digamos que este partner entra a prestar su servicio, recoge data adicional, etcétera. Tú puedes llegar al agreement de, estamos conectando dos assets digitales, yo recojo data, tú también recoges data o la complementas con la dirección y demás de envío, porque tú eres el despachador logístico. Dentro del agreement debe haber que yo también puedo acceder a esa data, ¿cierto? Y que de una vez en la parte de aceptación de data del consumidor en ese otro asset quede claro que va a ser compartido con partners, por ejemplo, para que después no haya problema. Y third party data sí es comprárselo a algún medio. Hay medios que ofrecen bases de datos digitales con cierto nivel de segmentación, con un costo, un valor, y tú la compras. ¿Algún medio de third party que recomiendes que hayas usado en el pasado y te ha parecido? No, pues Bueno, no me atrevo a recomendar mucho porque mi pilar es el own media, la first party claro, data. tiene todo el sentido, tiene todo el sentido. Esa publicidad se la dejamos para alguien después. Que Buenísimo. maneje third party data full, exacto. Sí, tal cual, traemos acá un medio a que nos cuente eso. Cristian, pues me parece muy claro, muy preciso toda la información, muy útil todo lo que nos estás contando. Voy a hacer un resumen de la conversación que hemos tenido, donde los pilares básicos de esta conversación se basan en algo tan macro como cómo empezar a escalar ese digital business que tiene la empresa en la que uno opera, sea cual sea, y cómo seleccionando el talento adecuado, creando esos procesos, usando plataformas
y ya implementando metodologías como las que en ese caso utilizan ustedes. No tienen que ser las mismas para otras empresas, se deben adaptar a las diferentes empresas, pero sí pensar en cómo llevar una constante innovación hacia ese consumidor que es, a fin de cuentas, pues la razón por la que la empresa existe, ¿no? Pero sí entender que ese activo digital en todo ese proceso que tenemos es la data para poder utilizarla de diferentes formas, hacer esta personalización en escala que pues ayuda precisamente a generar esa confianza y esos momentos oportunos de compra para el consumidor que realmente lo seducen a consumir los productos de uno, los que uno esté promocionando, de una forma que realmente sea amigable. Y me gustó mucho el énfasis ahí que hizo Cristian en, oiga, en realidad el tema de la data y el consentimiento es importante, y creo que es un buen broche para la conversación, porque creo que muchas veces la gente ha sido muy relajada con este tema desde ambos lados, ¿no? Tanto uno como persona que empieza a darle data a todo el mundo y no se da cuenta que tiene que ser un poco más responsable, tampoco pues cerrarse al mundo, porque esa no es la idea, disfrutarlo también, pero ser un poco responsable de la data que entrega, y en paralelo las personas que mercadeamos esa data, tener mucha responsabilidad. ¿Le gustaría agregar algo ahí sobre esta Sí, ecuación? los consumidores no te van a dar el aval o consentimiento de su data si tú no le estás ofreciendo algo relevante. Por eso al principio hablábamos de un proceso de planeación centrado en el consumidor. Yo no voy a entrar a dejar mis datos a un sitio web que no me está dando lo que estoy buscando y de verdad ataca la necesidad o dolor que tengo en ese momento. Si lo hace, con gusto se los doy, ¿sí? No hay que abusar tampoco en intentar ser muy invasivos y capturar una gran cantidad de datos al principio. Paulatinamente puedes ir nutriendo esa data luego para no ser, eso sería una mala práctica de UX. Y al final esto se cierra en cosas muy importantes como, por ejemplo, incluso al final puedes diseñar e implementar un plan de loyalty o fidelización basado en esta data también. Entonces, miren todo lo que se puede hacer con los datos a través de una planeación, implementación y un seguimiento acertado y completo de lo que es el own media o canales propios digitales. Buenísimo, buenísimo, Cristian. En verdad, muchas gracias por compartir todo este conocimiento. Para la audiencia les cuento, yo a Cristian lo conocí, como les dije al inicio, trabajando en una empresa en la que trabajamos juntos, y desde el principio apenas lo conocí, vi esa pasión y ese fuego que tiene por ese tema que trabajamos en común. Estábamos en ángulos diferentes, pero definitivamente a medida que ha pasado el tiempo, Cristian se ha hecho un duro en este tema, y pues obviamente todo lo que nos vino a compartir hoy lo demuestra. Creo que ni siquiera en el plan que teníamos de la conversación tuvimos el sentido de magnitud de la cantidad de valor que nos generó hoy Cristian, porque en verdad lo digo por parte del equipo, que los tengo también acá conectados en el chat. Está muy, muy, muy bueno el contenido que estamos entregando, y es realmente de valor para personas que lo necesitan, que seguramente no en todos los casos tienen con quién hablar, y ese contenido les puede ayudar a tener un poco más de claridad de, oiga, por acá hay una imagen macro de cómo llevar el proceso, adáptelo a usted, a su empresa, a su organización, a su momento de crecimiento en el que esté. Y pues creo que en temas de coronavirus, que es un tema tan delicado para todos, como arrancó Cristian, y me parece muy, muy positivo con respecto a todo lo de trabajo remoto, este tema de PMI y Scrum, son palabras que van a empezar a ver en el mundo redondar mucho más en temas de operación de teletrabajo para poder llevar productos finalizados, desde servicios o tangibles, adaptándonos a las condiciones que vivimos en el mundo, para que realmente pues podamos aprovechar todo este mundo digital que tenemos a nuestros pies para poder pues realmente llevar los negocios a cabo así estemos distanciados, ¿no? Es así de sencillo, es una realidad. Entonces, bueno, Correcto. Cristian, tenemos un juego, tiene un sobre por ahí, tiene un sobre por ahí. Vamos a terminar con un pequeño jueguito. La idea entonces es que abra el sobre, adentro va a encontrar unos emojis, y el juego es muy fácil. Tiene que, antes de que los vea, antes no los vea todavía, tiene que coger cada emoji, mirarlo, sacarlo sin ver, y apenas lo vea, decirnos cuál es la primera palabra que se le viene a la mente. ¿Listo? ¿Listo? Listo, cuando quiera. ¿Lo ven? Sí, Lo hágale. mismo de siempre, aburrido. Ajá, ajá.
Este es como, dije algo que no quería, pero sí lo dije. En sí, total. Esto es, bueno, estamos frescos, nos bañamos, estamos cool. Este es, este es como, no, no fue mi culpa, pero este emoji, cuando a mí realmente me disgusta cuando me lo ponen. Ok, ok, ok. No, no es buenas noticias. No, no, no es algo positivo. Esto es algo un poco sexual. Ok. Ahí vamos a poner un blur. Ajá. Este también. Ese Se también, ok. complementan. Se Se complementan. complementan. Son de la misma familia. Ambos son, pues, algo que crece del suelo y todo lo demás. Yo, Cristian, de verdad, Este falta nuevamente. uno. Ah, falta Estamos, uno. estamos Ajá. on fire, la estamos sacando del estadio. Así es y así ha sido y nuevamente muchas gracias. Queremos hacer una última parte para un tema que sé que le apasiona demasiado. Hemos hablado del tema en otros contextos y quiero como indagar, queremos indagar un poco su mente sobre SEO. Sé que hablamos de algo mucho más grande. SEO hace parte de esto como uno de esos canales propios que alimentan ese first party data que estamos hablando, pero algo importante de lo que queremos aprovechar esta última parte de este live es, aprovechando que usted es un experto en SEO y lo valido y lo sé, díganos, teniendo en cuenta todo lo que está pasando en el mundo, y seguramente la gente está buscando mucho, ¿no, Cristian? O sea, hay un momento donde la gente está buscando muchas respuestas que no tiene, seguramente hay muchas búsquedas que Google reportaba en tendencias, tengo entendido que temas de health, de salud mental, pues están obviamente agarrando fuerza y todo, pero más allá de irnos a eso, que es algo que está sucediendo y que obviamente empatizamos con todas las personas que estén, con las personas, perdón, que estén sufriendo algún tipo de salud mental, es un tema muy, muy duro y obviamente nuestros respetos para ese tipo de condición. Nos gustaría saber 5 consejos que le pueda dar a la audiencia con respecto a tendencias importantes en SEO hoy, fresquitas, actuales, que usted tenga presentes, que nos pueda compartir. Y antes de eso es importante porque el SEO, el Search Engine Optimization son mis raíces en lo digital básicamente, como lo mencionas David, yo empecé pues con SEO y fui a través del SEO que pertenece a un media pues abarcando, abriendo el scope y abarcando cada vez más disciplinas como UX, desarrollo web, web analytics, etcétera. Entonces, el SEO pues es este canal orgánico que nos trae tráfico relevante y de calidad a nuestros activos digitales y que tiene muy buen nivel de conversión si estamos hablando a nivel de data o de compra en e-commerce, etcétera. Entonces, 5 consejos importantes es primero tener un proceso de planeación muy bueno en SEO, entender a través de un keyword research muy cerrado dónde están las oportunidades de posicionamiento versus nuestros competidores en la primera página de Google o en lo que antes se llamaba el top 10, ahora va bajando, pero va abriendo cada vez más resultados, pero lo que es el primer pantallazo de Google, pues es fundamental porque pues es donde está el CTR orgánico, ojalá posición 1, 2 y 3, ¿no? Entonces a través de este proceso de planeación de SEO podemos determinar cuáles son esas keywords long tail, ojalá que tienen que van a tener posibilidades de posicionamiento, porque con palabras muy amplias y genéricas hay competidores muy fuertes de contenido ya posicionados, e incluso Wikipedia y demás, que es muy difícil derrocar. Entonces, es encontrar ese nicho de oportunidades con palabras long tail a través de un keyword research muy bueno. El segundo ya es la optimización de SEO on page, algo clásico, ¿no? Es implementar, incorporar todas estas keywords long tail en la metadata de cada una de las páginas y secciones del sitio web de manera custom. Si mi sitio web tiene 85 páginas, debería ser 85 meta titles diferentes, 85 meta descriptions con su call to action, etcétera, para poder que cada página o sección tenga su propio potencial de posicionamiento. Este SEO on page o SEO en mi página, aparte de la optimización de keywords en la metadata y en la URL también, obviamente, y en las imágenes, también tiene un tema de SEO técnico, ¿no? Entonces, todo el manejo y depuración de los archivos robots TXT, sitemap XML, tiempo de carga, todos estos aspectos técnicos que Google y otros buscadores también evalúan a la hora de posicionar un sitio web a nivel orgánico en las primeras posiciones. No solamente se trata de keywords, también de estos aspectos técnicos fundamentales. Ese es el segundo. ¿Listo? Sí, el segundo, SEO on page. El tercero, SEO off page. Sigue siendo importante, ¿no? Es difícil porque a veces es un tema como de earned media, que ojalá me enlacen con enlaces de calidad, portales de alta reputación medidos en términos de domain authority o lo que antes se llamaban PageRank de Google. Y esto lo que se busca es que no sea un tema pago, ¿no? Porque allí Google puede identificar y penalizar
estas malas prácticas, sino que sea un tema que tu contenido es tan bueno y tan relevante que por defecto causa enlaces de otros sitios de alto interés. Hagan de cuenta un sitio de noticias, un sitio .edu, un sitio .gov, tiene contenidos tan de alto interés, pues que dentro de esos temas es enlazado por defecto por las personas dueñas de sitios web a las que les interesa este tipo de temáticas. Entonces, cada uno dentro de su nicho, llevarlo a su nicho, ser tan relevante en los contenidos, pues que vas a tener enlaces, y esto es SEO off-page, ¿no? El otro, vamos para el cuarto, creo, es Sí, SEO señor. avanzado, que es todos estos remates, es como lo que yo llamo rematar la estrategia de SEO on-page, off-page, con otra serie de atributos que Google también pide, como el tema de datos enriquecidos o rich snippets, utilizar en redes sociales códigos de Open Graph y Twitter Cards. Es una serie de implementaciones técnicas en las cuales ustedes pueden buscar información en Google de SEO avanzado que van a complementar y tal vez marcar la diferencia con competidores que están haciendo un SEO on-page, off-page muy fuerte. El SEO avanzado puede causar esa diferencia. Y al final estar muy actualizados, el SEO cambia, hay que estar leyendo de fuentes oficiales, hay mucha desinformación del SEO. Yo me acuerdo hace como 5 o 8 años que decía el SEO ha muerto, y sigue siendo importante y relevante. O sea, Total. entonces consultar las fuentes oficiales de Google y blogs y medios como Search Engine Land y demás, donde la información es real, ¿no? Y donde pues vamos a estar bien informados sobre qué es válido en Google, qué no, qué ha evolucionado, cuáles son las nuevas directrices o guidelines, etcétera. Cristian, buenísimo y muchas gracias nuevamente. Ya para cerrar, pues obviamente quiero invitar a toda la audiencia a que nos siga en Instagram, en LinkedIn, con @/consulting. Ahí van a encontrar más contenidos como este. Cristian, me gustaría salirme un poquito del story que teníamos y digamos del uno a uno y preguntarle un aprendizaje grande como líder en su vida, un aprendizaje grande que haya tenido que le gustaría compartir con la gente. ¿Cuál le viene a la mente? Algo que realmente valga la pena compartir. Sí, pasión por lo que se hace inicialmente, porque es diferente cuando tú lo trabajas con pasión y vocación, viene de adentro, ¿no? Y no un tema como de imposición o algo así. Entonces, muchas veces esa milla extra que da la pasión por las cosas eh, marca la diferencia, ¿cierto? Y lo segundo, si se tiene equipos, colaboradores, equipos completos, un tema de liderazgo muy fuerte, un tema de liderazgo basado en la motivación, ¿no? Ya no estamos en la Edad Media donde el mazo funcionaba, yo no soy nada partidario con eso, que todavía lamentablemente se ven en muchas empresas, sino sin perder rigurosidad, obviamente, y demás. Hay que tener un leadership, un modelo de liderazgo bastante motivacional, delegando y demás al equipo, y siendo más bien como una luz hacia dónde debemos ir, más que alguien que te está diciendo todo el tiempo qué hay que hacer y sin explicar ni siquiera el por qué. Entonces, esos dos aspectos de liderazgo y de pasión, yo creo que es algo que personalmente creo que ha marcado mucho mi sello como con el manejo de equipos y proyectos y demás. Me consta, se lo puedo validar a la audiencia. Cristian, sus equipos siempre son muy hyped de trabajar con él y tiene gran entendimiento con todos. Cristian, muchas gracias por haber hecho parte de este primer show. No puedo creer que ya se haya acabado, en verdad. Recorrimos todos los temas. Sí. Gracias de corazón. Acá siempre tendremos un espacio muy especial para usted en // por ser parte de esta primera temporada y nuevamente gracias de parte de todo el equipo por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes, a David, al equipo, Adriana y éxitos y que sigan creciendo, ¿vale? Muchas gracias, Cristian. Nos vemos, papá. Dios lo Gracias, bendiga. chao. Chao.